Llevo 10 meses usando el Samsung Galaxy Fold Z3, un teléfono cuya principal innovación es la pantalla plegable. Pero la verdad es que tiene más peros que suspiros. Si estás pensando en comprártelo, te cuento por qué no es buena idea hacerlo, así que no te muevas de ahí. Antes de empezar a despedazar a Samsung por este Z Fold 3, les digo que he tenido muchos productos de la marca. De hecho, fue una de las marcas que me hizo cambiarme de iPhone o de Apple a Android. Y he estado encantadísimo con el Galaxy Note 20, el Note 20 Ultra, la tableta, muchos productos, relojes de ellos que he usado y he hecho review de ellos. La verdad es que no tengo nada en contra de Samsung, simplemente estaba muy encantado hasta que te conocí. Así que dicho esto, vamos a las cosas por las cuales no debes comprar el Z Fold 3. La pantalla exterior. Algo sencillo, señores, que parecerá que no cuenta mucho, pero la verdad es que sí cuenta. La calidad no está en juego, es una pantalla de muy buena calidad, 6.2 pulgadas. La proporción es la que está un poquito compleja, es más estrecha y bastante alargada. Es incómodo para todo, teclear es realmente incómodo, ver aplicaciones que no tienen la proporción adecuada porque es una proporción más estrecha y bastante alargada. Muy pocos teléfonos lo tienen así en el mercado, bueno, solamente los de doble pantalla, que es la misma mierda que este. Y la verdad es que teclear se vuelve un infierno. Mandar un mensaje de voz en WhatsApp es toda una odisea porque para encontrar el microfonito o patinarle al microfonito tienes que aguantar el teléfono con las dos manos. No es fácil. Optimización de software. Es verdad que han intentado hacer un buen trabajo. Cuando abres una aplicación con la pantalla exterior, puedes continuarla en la pantalla interior. La mayor parte del tiempo no funciona. Han hecho actualizaciones, pero no termina de cuajar la integración perfecta de las aplicaciones. Yo no digo que adapten las 10.000 aplicaciones que hay en la tienda de Google Play. Yo digo que las más usadas en cada una de las regiones, pues que estén optimizadas para cuando la uses con la pantalla exterior y la pantalla interior sea algo placentero para los usuarios y no tengas recortes en la pantalla exterior y además bordes negros en la pantalla interior que te vuelven loco. Hay veces que lo que intentan hacer es aumentar, cuando usas la aplicación con la pantalla interior, aumentarla y eso implica que todo se deforme. En el caso de Facebook funciona así. Tú abres Facebook aquí, abres un video de Facebook, cuando estás así en plan de chismorrear un poco no pasa nada, pero cuando abres alguna publicación o algún video de un Reels de Facebook queda totalmente deforme. Es algo que la verdad es que, miren esto, se alargan, otros videos se ensanchan, la verdad es que no es placentera la experiencia de usuario para un teléfono que cuesta lo que cuesta este Samsung Galaxy Z Fold 3, pues tendría que estar perfecto todo. Digo, no las 10.000 aplicaciones de la tienda, pero sí las principales o las más usadas en cada región no les costaba nada. Bueno, si les costaba que le hubiesen echado tantita gana. Un detallito es el teclado. ¿Lo puedes sustituir? Sí. Bajando otro teclado, el de Google o todo el que quieras, o cualquier teclado, el de Microsoft, el Swift, cualquier teclado. Pero el que trae nativo de Samsung es una pesadilla. Han puesto, señores, y les voy a mostrar aquí, han puesto el punto entre la barra espaciadora y el Enter. Aquí está. Mírenlo ahí. A ver si lo pueden ver. Si no, se los voy dejando aquí arriba. Al poner el punto en esa posición entre la barra espaciadora y en la tecla de Enter, terminas poniendo punto todo el tiempo detrás de las palabras. Es una pesadilla totalmente. Eso con la pantalla abierta. Con la pantalla cerrada ya no les digo cómo funciona. Es doble pesadilla. Y es un detalle que tú dirías, bueno, está muy picky este tipo, pero no, es un detalle que te vuelve loco cuando tienes que hacerlo todos los días, intentas teclear y siempre te sale el dichoso punto. Otro punto en contra es la ergonomía y el peso. Sabía yo en lo que me metía, son 271 gramos, ya si le pones una funda mínimo van a ser unos 70 gramos. Es un teléfono pesado. Si lo traes sin funda, la verdad es que tienes la sensación todo el tiempo de que se te va a caer. Es un teléfono que tienes que tener cuidado porque ya sabes lo que implica que se te caiga un teléfono de este costo y con esta construcción tan delicada.
Este punto sí sabía perfectamente a lo que me atenía cuando lo compré, pero es algo a tener en cuenta porque es un teléfono bastante pesado. Abrirlo es una delicia. Cuando lo abres y ves la pantallota, es una delicia. Intentar trabajar con una sola mano, con la pantalla abierta, es misión imposible. Unas tareas por otra. Puedes usar el pencil, sí, pero siempre vas a tener que usar las dos manos sí o sí. Esta es parte de la esencia de estos teléfonos plegables. Precio, es un teléfono realmente caro. Esta versión, que es la de 512 GB de almacenamiento, costó unos 48.500 pesos. No ha bajado con el paso del tiempo después del lanzamiento. Unos 2.400 dólares. Si a eso le añades el seguro, que por un año de daños accidentales y robo sin violencia, porque si es con violencia no te lo cubre. Es decir, que con el precio total más seguro te podrías comprar dos iPhone 12 Pro Max o un iPhone 12 Pro Max y una tablet, una iPad Air o alguna otra más arriba. O cualquier teléfono de Samsung más una tablet. La verdad es que es un teléfono sumamente costoso y deberías tener más por lo que pagas. La experiencia de usuario no es la óptima por lo del software que les comenté y también la parte del hardware. Van a ver que hay un punto muy en contra de este tipo de teléfonos. La durabilidad. En cuanto a materiales, sabemos que Samsung hace un excelente trabajo en todos sus productos. No hay excepción, honestamente. Desde el gama más baja hasta el alta, cuidan todos los detalles de materiales, acabado, líneas. En este caso no es la excepción. El Z Fold tiene unos acabados premium, unos materiales premium. Las cámaras, que muchos han hablado de las cámaras, la verdad que son excelentes. No le encuentro ningún pero ¿qué tal la pantalla interior del corazón de este teléfono, que es la razón de ser plegable? Un teléfono de este tipo, con el precio que pagas por él, esperas que al menos te dure 2 años. El Z Fold 3 que compré hace apenas 10 meses, en octubre del año pasado, miren lo que le pasó a la pantalla interior. Empezó con una pequeña burbuja, y a ver si lo logran ver. Déjenme apagarla para que lo puedan ver bien. Y ahí se ve todo un pliegue, el pliegue despegado. Parece que es la película que cubre la pantalla, pero está todavía en garantía. Y lo peor es si no entra en garantía, porque este teléfono no se ha caído. Miren los bordes cómo están. Está perfecto, no se ha caído, a no ser que se me caiga ahora. Escuchen cómo suena y cómo truena cuando la abres. No, señores, esto no es buena calidad en la pantalla interior. No sé si es la mica, no sé qué pasó con la pantalla. Honestamente, un día empezó con una burbuja y a los 2 días ya tenía todo el centro de la pantalla como lo ven. Voy a intentar hacer válida la garantía. Es de 1 año la garantía con el fabricante. Y además comprar seguro por 1 año de daños accidentales y robo, pero el tema es que en el seguro tienes que pagar deducible y para mí esto es tema de garantía. No puede ser que un teléfono de este precio le pase esto, señores. La póliza de garantía. El Samsung Care por 1 año de daños accidentales, que es un evento de pantalla por año, y robo. En el caso del Z Fold 3 te cuesta 11.200 pesos, unos 520 dólares. Tienes que pagar un deducible, va a depender del daño, de si es robo total, o hay veces que te sale gratis, entre comillas, porque ya pagaste el arreglo. Entonces, con este voy a intentar a ver si aplica la garantía del equipo o si tengo que pagar algún deducible con la póliza que contraté. Ya les estaré contando detalle en otro video. En resumen, señores, si aún con todos los puntos que te he dado, que parecen sencillos, pero en el día a día pesan, te quedan ganas de comprarte el Z Fold 3, pues es porque te gusta darte de tope o eres simplemente masoquista. Farorear un poco con este teléfono sí es llamativo y la gente voltea a ver, pero para el día a día queda mucho a deber por lo que pagas. Yo les soy honesto, lección aprendida y no más teléfonos plegables. No solo Samsung, porque no es solo tema de Samsung. Hay algunos fabricantes que han resuelto la parte de la pantalla, haciéndola más ergonómico el teléfono, más ancha para que tengas las aplicaciones más adaptadas. Pero la usabilidad todavía queda mucho que desear. Yo creo que estamos
todavía a 1 o 2 años que esta tecnología quede a punta. Ahora entiendo por qué los de Apple no han apostado por teléfonos plegables, porque saben que todavía el mercado no está listo con la tecnología. Samsung fue pionero, otros le han seguido y han pagado el precio de esto. Yo les recomiendo, señores, no compren teléfonos plegables, no vale la pena. Es una delicia, la verdad, cuando abres la pantalla, pero todo el resto de cosas que te hacen la vida día a día un poquito difícil, no vale la pena por lo que pagas por estos teléfonos. Si el video te resultó interesante, no dejes de comentar, compartir con tus amigos. Si te ofendí en algo, disculpa, pero pues es mi opinión. Aquí no hay un video patrocinado y aunque lo patrocinaran, voy a decir siempre lo que pienso. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.